Nos vamos hasta San Borja, donde está nuestra compañera Lourdes Paucar. Muy buenos días, Lourdes. Muy buenos días, Gino. Efectivamente, como lo mencionaste, hemos venido hasta el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, porque a medida que aumentan los casos de contagiados, sobre todo por esta nueva variante Omicron, ha surgido la gran pregunta: ¿cómo va el sector poblacional infantil? Recordemos que los pequeños aún no están vacunados, pero igual pueden o tienen los mismos riesgos de contagio de un alumno. Y justamente por eso, o eso es lo que le vamos a preguntar a la médico intensivista Melissa Cóndor, especialista aquí, quien además atiende en el Instituto Nacional de Salud del Niño. Muy buenos días, estamos en vivo para Canal N. ¿En cuánto ha aumentado, no sé si en las últimas 24 horas o en las últimas semanas, el número de niños contagiados? ¿Qué tal? Primero, buenos días con todos, muchas gracias por la invitación. Bueno, acá en el Instituto Nacional de Salud del Niño siempre recibimos niños de alta complejidad. Es importante recalcar que los casos de COVID en niños están progresivamente yendo en aumento. No lo digo tanto en un tema alarmista. Al principio del inicio de la pandemia hemos tenido un total de 350 casos positivos y más de 7.000 niños que han sido atendidos en triaje por motivos de causa respiratoria. Ahorita tenemos 15 casos positivos entre hospitalización y cuidados críticos intensivos pediátricos. Ahora, estos 15 casos que mencionas son en las últimas 24 horas, en las últimas semanas, ¿y cómo se venían dando las cifras antes, digamos, de la aparición de esta variante? Sí, estos casos positivos que estoy mencionando son desde el inicio del 2022, o sea, prácticamente estamos en la primera quincena de este año. Hemos tenido algunas semanas de silencio epidemiológico al disminuir los casos dentro de los últimos meses del año pasado, pero otra vez estamos viendo la reaparición de estos casos, muy probablemente asociados a esta nueva tercera ola que estamos teniendo y esta nueva variante Omicron. De estos 15 niños, ¿cuántos están hospitalizados y cuántos ya están en UCI? ¿Están recibiendo ayuda con respirador? Sí, tenemos niños que están recibiendo ahorita un caso positivo que está en ventilación mecánica. Hemos tenido niños que han ingresado a UCI no para ventilador, sino para recibir dispositivos que brindan mayor cantidad de oxígeno, como en este caso viene a ser la cánula nasal de alto flujo. Este caso que menciono ya pasó a hospitalización, felizmente de evolución favorable, y estamos esperando que ya continúe su recuperación para poder reencontrarse con sus papitos. Ahora, muy pronto o ya se están viendo la posibilidad de vacunar niños entre 5 y 11 años. Estos niños que usted menciona, ¿de qué edades son? Sí, ahora ya MINSA está buscando inmunizar a los menores entre 5 a 11 años, empezando por grupos. Primero empezamos con un grupo que tiene algún tipo de comorbilidad, PCI, pacientes postrados, algún tipo de inmunosupresión, los cuales van a ser los primeros en inmunizarse, y luego posteriormente vamos a pasar a los de 8 a 10 años, 7 a 8, hasta llegar al grupo de 5 años. Siempre recordar de que en el contexto de toda esta pandemia la vacunación es súper importante, no olvidar que las vacunas salvan vidas y que estamos muy optimistas de que los papitos van a tomar las medidas de protección para sus pequeños para evitar de que aumenten estos casos que estamos viendo. Le preguntaba también, los niños que han sido hospitalizados son menores de 5 años, mayores de 5 años, incluyendo al pequeñito que ha tenido que recibir ayuda en UCI. Sí, los casitos que tenemos hospitalizados son menores de 5 años, algunos con comorbilidades. Este casito que estuvo en UCI no tenía ninguna comorbilidad previa. Entonces, bueno, nosotros nos llama la atención. De todas maneras es importante comunicarles de que aunque no haya esto, de todas maneras el tema de la vacunación, evitar aglomeraciones, correcto uso de la mascarilla y lavado de manos constante es muy importante inculcarlo en nuestros pequeños. Por ejemplo, si una pregunta que pueden tener los papás es: mi hijo tiene o ha tenido COVID recientemente y ya se va a iniciar la vacunación, ¿debo llevarlo inmediatamente o hay un periodo de ventana que debo esperar para vacunarlo? Ya, dentro de un niño que no ha tenido COVID puede recibir la vacuna de la influenza y en niños mayores la vacuna de la VPH. Si es que ha tenido un episodio de COVID, ahorita las normativas, dependiendo cuál se esté utilizando, esperan 1 mes a 2 meses para reiniciar el esquema de vacunación. Lourdes. Ahora, doctora, justamente, ¿hay algún síntoma al que deban estar atentos los padres que podrían hacerles sospechar de COVID? ¿Y cuándo ya tendrían que estar alarmados? De repente, si al niño le falta aire. ¿Qué proceso sigue? ¿Qué pasa?
Claro, bueno, recordar de que la gran mayoría de niños van a tener casos leves o incluso asintomáticos. Si es que hay signos de alarma de los cuales tenemos que observar en nuestros pequeños es cuando hay dificultad para respirar, observamos cómo jala el pechito, se forma un huequito aquí con la respiración, hay mayor cantidad de frecuencia respiratoria, que es lo que llamamos junto con tirajes. Algunos niños suelen presentar picos febriles por más de 3 días, esto también nos llamaría la atención, sería un signo de alarma para que acudan a la emergencia a evaluarse. Y en caso hay niños que están con diarrea, pueden cursar con vómitos, signos de deshidratación. En ese caso, que los papitos no puedan manejarlo en casa, sería también importante que acudan por emergencia, a su emergencia más cercana. A ver, tenemos justamente una pregunta de nuestro conductor, Gino Tazara. Gino, me esperas un momento, por favor, para poder pasarle el teléfono y que te escuche directamente la pregunta la doctora Cóndor, para que te pueda responder. A ver. Sí, te va a escuchar. Muy buenos días, doctora Cóndor. Un par de preguntas. La primera es, ¿cuáles son las repercusiones para los niños, para los menores que presentan cuadros de COVID, que han sido infectados con el COVID-19? ¿Cuáles son las repercusiones? Y la otra es, de todos los menores que están recibiendo, ¿qué edad ha sido el más pequeñito que han tenido con complicaciones de COVID? Creo que sí. Primero, con respecto a la primera pregunta, cuando hablamos de repercusiones, la gran mayoría va a tener este cuadro respiratorio o abdominal, el cual se puede resolver sin mayor complejidad posterior. Sin embargo, hay que tener en cuenta que hay niños que pueden pasar por este proceso o incluso ser asintomáticos y a las 2, entre 4 hasta 6 semanas posteriores pueden presentar este síndrome multiinflamatorio sistémico asociado al COVID, que es lo que se llamaba antes el Kawasaki-like. Va a depender mucho de cuáles son los síntomas que presentan después. Este tipo de síndromes se caracteriza por rash, una lengua muy roja, vasculitis. Entonces, si es que hubiera algún tipo de ese tipo de complicaciones, evidentemente tienen que seguir seguimiento por su pediatra o venir acá a la emergencia. Y con respecto a la segunda pregunta, que es cuál viene a ser la edad de los niños menores, tenemos niños que el más pequeño, si no me equivoco, ha sido menor de 2 años, uno que hemos tenido que ingreso a la UCI sin comorbilidad previa, como mencionaba, que requirió no ventilación mecánica, pero sí una cánula nasal de alto flujo. O sea, un niño menor de 2 años llegó a estar en UCI. Perdón, disculpe, ¿puede repetir la pregunta? Mencionabas que un niño menor de 2 años llegó a estar en UCI a raíz del COVID. Sí, es correcto. Y una pregunta, para los niños, leía que en otros países se está pidiendo que después de que pasen los cuadros de COVID se les haga un estudio de los pulmones a los niños. ¿Es eso necesario? No necesariamente, mucho va a depender de la clínica que presente cada paciente. Si es que es un caso leve, el cual ha sido manejado en casa, sin necesidad de hospitalización, ese niño no requiere mayor tipo de radiación o exámenes de sangre. Más que nada seguimiento a posterior si es que hay algún otro síntoma. Pero el hacer tomografías a un niño leve o asintomático no está indicado en la actualidad. Bien, muchas gracias. Doctor, entonces de repente una última recomendación a los padres, medidas para prevenir el contagio del COVID a los niños, sobre todo porque a los niños les gusta juntarse con otros niños, salir. ¿Qué medidas se deben tomar de manera que se pueda cumplir con que los niños también tengan su espacio de relax, pero al mismo tiempo reducir en la medida de lo posible los contagios? Por supuesto, hay que recordar de que los niños de todas maneras son seres sociales, que están en pleno desarrollo psicomotor, psicológico, como de lenguaje, entonces ellos necesitan ambientes amplios, buscar parques, evitando siempre la aglomeración de personas. De todas maneras, alguna actividad al aire libre sería muy recomendable para evitar también problemas de obesidad, sedentarismo en los niños tal vez de 5, un poquito más grandecitos, y siempre, reiterativamente, desde el principio de la pandemia, uso correcto de la mascarilla que cubre la nariz, un lavado de manos mínimo 20 segundos y guardar la distancia social. Y ahora que se viene la vacunación, animar a los papitos de que vayan a vacunar a sus niños, apenas salgo la programación por el ministerio, las vacunas son seguras, salvan vidas y estamos muy optimistas de que vamos a conseguir esa conducta por parte de los papitos para nosotros también ver formas graves y menor cantidad de casos de COVID. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Información entonces aquí desde el Instituto Nacional de Salud del Niño, Gino. Muchas gracias, Lourdes, por toda la información. Entonces ahí nos estaban informando que un niño menor de 2 años terminó en UCI a raíz del COVID-19 y se pide que igual tengan, si hay algún momento de esparcimiento, que sean en lugares abiertos,
para que los niños sigan socializando con todos los protocolos de bioseguridad.